Bueno, Cindy, contanos, ¿cuáles son estas cosas que no sabemos, consumimos y tienen impacto en el cambio climático? Bueno, hay tantas cosas, acciones que hacemos como alimentos, ¿sí? Okay. Las cosas que traje. Por supuesto que lo que mayor cantidad de dióxido de carbono produce es la combustión de combustibles fósiles, que el dióxido de carbono que se emite en la combustión representa el 90% del dióxido de carbono que se emite, mientras que tenemos que hablar con combustibles fósiles del 75% de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Eso es lo que se emite en combustibles. Ahora, hay otras actividades que emiten una proporción bastante grande, pero no comparado con lo que es los combustibles fósiles. Esto lo quiero dejar en claro porque los combustibles fósiles son lo que más perjudican al calentamiento global. Ahora, lo primero que les quiero contar es un alimento, ¿sí? El arroz, algo tan cotidiano como el arroz. Alrededor de 4 millones de personas en el mundo consumen arroz. Esto quiere decir que la mitad de la población mundial... 4.000 millones. 4.000 millones, sí, perdón. 4.000 millones de personas alrededor del mundo tienen en su dieta básica arroz y esto representa la mitad de la población mundial. Claro, es un montón. ¿Por qué produce tanta contaminación el arroz? Porque para su producción, su cosecha, hay que inundar los arrozales, ¿sí? Suelos inundados hace que los microorganismos que habitan el suelo, que están carentes de oxígeno, producto del agua que inunda la superficie, empiezan a producir metano. Y el metano es el segundo gas de efecto invernadero, ¿sí? Que hay en mayor concentración en la atmósfera. Es más poderoso que el dióxido de carbono, así que genera un gran calentamiento. Imagínense la cantidad de arrozales que hay, bueno, la cantidad de contaminación que se genera producto del arroz. Y esto sin tener en cuenta todo lo que es la quema y la deforestación que se produce para hacer que los terrenos sean adecuados para tener arrozales. La buena noticia con esto es que los investigadores están trabajando en nuevos métodos de producción para no inundar los arrozales y entonces disminuir la cantidad de metano que se produce producto de la cosecha de este alimento. Igual la huella de carbono sigue siendo más baja que la de la producción de carne, ¿no? Por supuesto, el arroz genera una gran cantidad de metano, pero está por debajo de lo que es la producción de carne vacuna, la producción de carne de cordero, también de otro alimento que se los voy a mencionar más adelante, no lo quiero spoilear, pero voy a pasar a la segunda actividad de la vida cotidiana que hacemos, que genera una gran huella de carbono. Y es algo tan simple, tan sencillo, como las búsquedas en internet. ¿Cómo que las búsquedas en internet tienen huella de carbono? Imagínate que cuando vos estás haciendo una búsqueda se genera consumo de electricidad por tu computadora, el router, todo el trabajo que generan los servidores, por ejemplo, de Google, pues todo eso genera una gran huella de carbono. Lo que vos puedas hacer por ahí es insignificante, pero hay alrededor de 4 millones de búsquedas por minuto. Ay, yo soy rebuscadora serial, ahora lo voy a hacer pero con culpa. No, cualquier cosa es, a ver, lo voy a buscar en Google, a ver, no sé, no me acuerdo de tal actor, ay, no me acuerdo de tal cosa, ay, ¿será que será así? ¿Será que será así? Todo lo busco. Las tecnologías de la información son responsables de alrededor del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 2%. 2%. Es un número bastante significativo, ¿sí? Y esto es solamente de buscar. Una investigación que se hizo en el 2016 determinó que solamente en lo que son reproducciones de videos de YouTube a lo largo de todo un año genera la misma cantidad de dióxido de carbono que la que emite una ciudad como por ejemplo Glasgow en Escocia. ¿Sí? A lo largo de un año. Son equiparables. Solamente eso por mirar videos. Para el futuro me gustaría un cruce entre Consu y Cindy para hablar de tema con más profundidad. Podemos hablar. Bueno, la buena noticia es que algunas empresas, como por ejemplo Google, está invirtiendo en alimentar todos los servidores con energías renovables. Y entonces la huella de carbono en el futuro sería solamente la búsqueda del consumo de la computadora individual que usamos cada uno de nosotros. Que no es despreciable, pero disminuye mucho el consumo. Me gusta que siempre terminás con una buena noticia. Vamos a intentar terminar con todos con una buena noticia. Está bien, porque así nos sentimos que hay que ser optimistas, que hay esperanza y que hay cosas para hacer. Si no es como que uno tira la chancleta. Hay esperanzas. El tercero, queso. No, el queso no. Con el queso no. Este
terrible la huella de carbono que tiene el queso, ¿sí? Es el tercer alimento con mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y está detrás de la carne vacuna y de la carne de cordero. No te puedo creer. Incluso si consideramos todo lo que es la industria láctea, la producción láctea, o sea, queso, leche y demás derivados, es responsable del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Es un montón. La industria láctea, La industria no solo el láctea. queso. Bueno, porque supongo que las vacas y bueno, el ganado Eso. general Sí, produce metano. Todo, Claro, o sea, claro. alimentar a las vacas con el alimento Los granos, balanceado las o proteínas. los cultivos o Claro. los pastizales con los que se necesita alimentarlos, Claro. también dejan una gran huella de carbono y además se necesitan alrededor de 10 litros de leche para hacer 1 kilo de queso. ¿Sí? Claro. Entonces, hay muchos consumos para elaborar 1 kilo de queso. Y para hacer una comparación y entiendan cuál es el consumo, para hacer 1 kilo de queso se emiten aproximadamente unos 13 kilogramos de dióxido de carbono. Esto dirán, Wow. ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, comparémoslo de cuántos árboles se necesitan para poder absorber esos 13 kilogramos. Un árbol a lo largo de todo un año A ver. absorbe entre 10 y 30 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Y 1 kilo de queso produce 13. Es decir, que tenés que tener un árbol trabajando todo un año para absorber las emisiones de solamente 1 kilogramo de queso. Claro, parece, sí, suena bastante. Sí, Es un montón. También en esto se está trabajando en nuevos métodos, en nuevas prácticas para poder reducir la cantidad. Por favor, hagan lo que haya que hacer. Sí. Esto para reducir la cantidad de dióxidos de carbono que se emite a la atmósfera para la producción de un queso, ¿sí? Pero bueno, es uno de los alimentos que lamentablemente afectan un montón al medio ambiente. ¿Pasamos al siguiente? Siguiente. Sí, vamos a pasar al siguiente. Porque ¿Qué es eso? Son todas las cremas, dentífricos, champú que tienen microplásticos, ¿sí? Por su gran poder abrasivo de estas partículas, a partir de la década del 70 se popularizaron y casi todos los productos tenían pequeñas partículas de plástico. Se emiten alrededor de 50 millones de toneladas de microplásticos al año que casi todas van a parar al océano. Esto deja una huella para lo que es la vida marina que es enorme, ¿sí? Es plástico que lo usamos 5 minutos en lavarnos la cara, por ejemplo, con una crema exfoliante, y luego esto finaliza en el océano. Los microplásticos de estas cremas, dentífricos, champú, algunos detergentes y otros productos de los cosméticos que normalmente utilizamos, representan el 11% de la emisión, de la contaminación plástica de los océanos. Es un montón. El ¿Sí? 11%, las cremas. Los Sí. microplásticos. Todos los de microplásticos que estos. están en todos los productos. Claro. Esas Sí. bolitas súper chiquititas, diminutas que están adentro de todas las cremas. Es tanta la contaminación que generan que muchos países ya han tomado medidas para prohibirlas. Entre ellos Estados Unidos, China, Reino Unido, Suecia, ¿sí? Están prohibidos, no se pueden también vender. se ponen a la venta productos sin microplásticos que lo aclaran, ¿no? Como el shampoo sólido. Exacto, sí. Ahí, en Argentina esto no está prohibido todavía, Claro. todavía hay... Pero una pregunta, medio de bestia, esto no sé, pero el shampoo, ¿todo shampoo tiene microplástico? No, todos no. Está. Hay algunos shampoo que tienen y también hay algunas empresas que en los últimos años, a pesar de que no estén prohibidos, tomaron medidas para reemplazarlos o al menos para reemplazarlos con algunas otras partículas que son mucho más biodegradables. Claro. Pero aún hoy se cree que el 11% de la polución plástica es producto de estas micropartículas de las... Pero no son solamente las cremas exfoliantes, entonces. No, hay un montón. Ok. Algunas son más grandes y se ven, como pueden ser las cremas exfoliantes, y hay otras que los microplásticos son muchísimo más chiquititos y son casi invisibles. De hecho, los dentífricos, muchos de los dentífricos tienen microplásticos. Mira. Bueno, pasamos al último, entonces, porque... No. ¿Qué hice con el café? Cindy, ¿vos qué querés que todos nos odien? Bueno, acá dolor. Voy a comenzar hablando de lo que son primero las capsulitas. Las capsulitas. Sí, las capsulitas, porque este tipo de café, el café que viene en cápsulas, viene creciendo su consumo a pasos abismales en los últimos años. En Estados Unidos, más del 30% de la población, al menos una vez al día, consume una de estas cápsulas y se emiten muchísimos millones de estas capsulitas al año. Hay tanta cantidad de capsulitas en el año, o sea, que se fabrican, que
si las pondríamos todas en fila, se podrían dar 14 vueltas al planeta. No. Por las cápsulas de un año. Y lo peor de esto es que estas cápsulas están hechas, recubiertas tanto de plástico como de metal. Es decir, que son no reciclables. No sabía eso. Pensé que se reciclaban. No pueden ir a ningún tarro. Claro, porque es aluminio o plástico. Claro, y están pegados, no lo podés separar. No todas las cápsulas, pero la mayoría de ellas. Claro. Entonces, bueno, están generando un gran daño al ambiente. Unas capsulitas que solamente las utilizamos un ratito para poner el café, ¿sí? Y nada más. Y después termina como desecho. Esto, además, teniendo en cuenta toda la emisión de dióxido de carbono que se genera para producir ese plástico. Claro. Pero ¿y el café? El café. Y el café también es un problema, no tanto como el de la capsulita, pero producir 1 kilogramo de café también genera una huella de carbono que es muy, muy grande. Es alrededor, se calcula que está alrededor de los 10 kilogramos. Y esto, como habíamos hablado de los árboles, representa un árbol de los de baja captura de dióxido de carbono. ¿Sí? Bien. Es un árbol por 1 kilogramo de café es un árbol trabajando todo un año. Claro. ¿Sí? Estamos hablando solamente de 1 kilogramo de café. ¿Y por qué emite tanto la producción de café? Todo lo que necesitan agroquímicos para el cultivo, para mantener nutrientes para el cultivo, ¿sí? Pero lo que más emite es la exportación del café. Claro. El café va a todo el mundo. El transporte. Y está en muy pocos lugares. ¿Sí? Entonces, en transporte esto deja una huella de carbono que es enorme. Claro. Porque el café se produce en algunos lugares nada más. Claro. Y eso tiene que viajar en barcos. Casi todo el café viaja en avión. ¿En avión? Ni siquiera en barco. ¿El café viaja en avión? En primera. Sí, bueno, claro, en muchos países es un producto de lujo. Claro, es un producto de lujo. Entonces, bueno, tiene una huella de carbono enorme. Y estos 10 kilogramos de dióxido de carbono que se emiten, que yo les comentaba, es solamente si hablamos de una cafetera de filtro, la común. Si ese litro de café, ese kilogramo de café lo preparamos en una cafetera al estilo de las que hay en los bares, esas cafeteras industriales más grandes, bueno, cada kilogramo de café produce una huella que es equivalente a 60 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Por qué? Son más de 3 árboles funcionando todo el año solamente para tener un kilo de café. ¿Pero por qué producen tanto más esas cafeteras? Porque sus consumos son mucho mayores. Claro. Entonces, la huella de carbono es mucho más grande. ¿Y la buena noticia? La buena noticia es que se está trabajando muchísimo en reducir la huella de carbono y según los últimos estudios, se hicieron algunos métodos para la cosecha del grano, para mantener el cultivo, métodos para modificar cómo se transporta en el mundo. Bueno, y estos cambios pueden hacer que la huella de carbono del café se reduzca en un 80%. Bien, es un montón. ¿Sí? Ahora la dificultad va a estar en cómo se aplica eso, que seguramente tarde un tiempo, pero bueno, la respuesta parece que está. Cindy, espectacular, aprendimos un montón. La verdad que me sorprendí con estas 5 cosas que tenían un impacto ambiental tan grande, tremendo. Sí, eran 5 cosas de la vida cotidiana, ahora podemos ser mucho más conscientes al momento de hacer nuestra rutina del día. Excelente, nos encanta este concepto de consumo consciente, es algo que charlamos mucho, ¿verdad? Sí, claro que sí. Así que muchas gracias, Cindy, de nuevo.